Guerra Rusia-Ucrania. Así resistió un tanque ruso que desafió la muerte. Bienvenidos a Furia Blindada, el canal donde desmenuzamos el acero, la pólvora y las historias más crudas del combate blindado. Hoy nos metemos en la trinchera, para contar cómo un tanque ruso se convirtió en una leyenda en medio de la guerra que no quiere terminar. La invasión de Ucrania. En un conflicto marcado por la falta de municiones, bajas humanas y un terreno que devora a la maquinaria más pesada, este blindado ruso logró resistir lo imposible, desafiando a la muerte y al enemigo. Prepárate para descubrir cómo la furia blindada puede surgir incluso cuando todo parece perdido. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle de esta guerra a golpes de acero y fuego. Contexto y situación en el este de Ucrania. La guerra en el este de Ucrania no es una simple pelea de patio de vecinos, sino una verdadera maratón de desgaste donde el enemigo quiere romper la línea del frente y el otro se agarra con uñas y dientes para evitarlo. Allí, entre charcos de barro y ruinas, la escasez de municiones y la falta de refuerzos marcan la pauta. Los soldados ucranianos, pese a la desesperación, continúan resistiendo con lo que queda, apelando a la astucia y la valentía más que al arsenal. La Brigada 92 ucraniana es uno de esos grupos que combate casi en modo supervivencia. Armados con obuses autopropulsados Paladín, Miento 9A5 y unas pocas municiones, atacan posiciones rusas en la región de Donetsk con una mezcla de precisión y desesperación. Los comandantes saben que no pueden permitirse una guerra de desgaste porque los suministros se están agotando rápido, por eso se concentran en ataques selectivos, pequeños pero eficaces. Mientras tanto, los rusos mantienen la presión con su maquinaria blindada, buscando abrir brechas y avanzar, conscientes que cada tanque o vehículo perdido es un golpe a su capacidad operativa. El terreno, devastado por meses de combate, se convierte en una trampa mortal para cualquiera que se aventure sin cuidado, haciendo que la resistencia de cada tanque y soldado sea un logro épico. En este escenario, la importancia de cada blindado aumenta como nunca. No es solo cuestión de potencia de fuego, sino de aguante, de capacidad para seguir luchando cuando todo parece decir que ya no hay esperanza. Aquí es donde el tanque ruso que vamos a contar su historia se convierte en leyenda. El Frente Este, ese gran festival de recursos limitados. Si pensabas que la guerra moderna era solo un desfile de tecnología punta y municiones a mansalva, la realidad en el este de Ucrania es más bien una comedia negra de ¿con qué cojones seguimos peleando? Los soldados ucranianos, que están jugando a un juego de supervivencia con las cartas marcadas, llevan tiempo quejándose de que sus reservas de munición parecen sacadas de un mercadillo de saldo. Y no solo eso, armas, hombres y hasta café para aguantar la noche escasean. La Brigada 92, esa valiente y sufrida panda, no tiene exactamente la artillería de un ejército profesional, sino más bien la versión económica y reciclada de lo que queda tirado por ahí. Pero ojo, que con lo poco que tienen, estos tipos se las arreglan para hacer más ruido que un concierto de heavy metal en un funeral. Los rusos, por su parte, se comportan como ese vecino que tiene un garaje lleno de juguetes caros, pero que de vez en cuando también se queda sin gasolina. Y sin embargo, aquí están, empujando, intentando atravesar esas líneas del frente como si fueran un paquete urgente de Amazon que no sabe dónde está la dirección correcta. La línea del frente es un caos que ni el mejor planificador logístico podría organizar sin que le dé un infarto. Entre bajas, municiones que desaparecen y maniobras que más parecen improvisaciones de última hora, la guerra se está jugando con lo justo y necesario. Y en medio de todo este circo, cada tanque que aguanta un poco más se convierte en un héroe de película o en un milagro con ruedas. Porque si algo tienen claro los que están en el barro es que resistir es un arte y hacerlo sin munición es directamente un acto de fe o de locura. Pero ese es el escenario donde este tanque ruso demostró que la furia blindada no depende solo de tecnología, sino de pura voluntad, algo que ni los drones ni las bombas pueden destruir. El tanque ruso en el conflicto. ¿Gigante invencible o patito feo blindado? Cuando uno piensa en un tanque ruso, automáticamente imagina un monstruo imparable, rugiendo por el campo de batalla como un oso con resaca. La realidad, sin embargo, es más parecida a ese primo grandote que presume mucho en las reuniones familiares, pero que en la pista de baile da más pena que espectáculo. Eso sí, no te equivoques, este tanque tiene sus momentos de gloria y resistencia dignos de una serie épica. En combate ofensivo, el tanque ruso ha sido la primera línea de choque, lanzándose contra posiciones ucranianas con la fuerza bruta de un martillo neumático. Pero sin olvidar que, a veces, también es como ese vecino que arruina la fiesta por pasarse de ebrio.
Esperaban un gigante indestructible, pero lo que encontraron fue un monstruo que a menudo arrastra problemas mecánicos y vulnerabilidades que los ucranianos no dudan en explotar. La guerra urbana le ha sido particularmente cruel. En ciudades y pueblos donde las calles son más estrechas que un pasillo de avión low cost, el tanque ruso se mueve como un elefante en una cristalería, vulnerable a emboscadas y ataques sorpresa. La realidad es que estos blindados, diseñados para campos abiertos y guerras masivas, se enfrentan a un enemigo que sabe cómo esconderse y atacar desde cada esquina, haciendo que cada avance sea un combate a vida o muerte. Defensivamente, sin embargo, el tanque ha mostrado una resistencia impresionante, aguantando impactos que harían polvo a otros vehículos. Algunos de estos tanques, literalmente, han sobrevivido a embestidas, ataques con misiles y bombas, y han seguido rugiendo, como ese rockero que, a pesar de tener media voz rota, se niega a dejar el escenario. Pero no todo es heroísmo. La escasez de repuestos, mantenimiento irregular y la presión constante del combate prolongado hacen que estos tanques sean a veces más un dolor de cabeza para sus propios operadores que para el enemigo. La expectativa de un tanque imbatible se choca con la dura realidad de una maquinaria que, aunque feroz, tiene sus límites. En resumen, el tanque ruso en esta guerra es como ese luchador que a veces brilla, a veces cojea, pero que siempre está ahí, peleando con una mezcla de orgullo, desesperación y furia blindada que pocos pueden igualar. El tanque ruso protagonista, una bestia blindada con más personalidad que un gato enjaulado. Si hablamos del tanque ruso que ha estado haciendo su agosto en Ucrania, estamos hablando de un coloso que combina una mezcla explosiva de potencia, resistencia y esa pizca de «aquí mando yo», que solo sabe tener un blindado diseñado para guerras a la vieja usanza. Pero no te equivoques, este tanque no es solo un pedazo de hierro rodante, es un espectáculo de ingeniería soviética con tintes de orgullo nacional y un poco de ese toque a lo loco que solo el diseño ruso puede aportar. El modelo en cuestión, aunque oficialmente tiene un nombre que parece sacado de un manual militar sin edición, es el equivalente blindado a ese tipo que llega a la fiesta con ropa pasada de moda, pero te tumba con su actitud y fuerza. Su cañón principal es un arma de calibre grueso, capaz de lanzar proyectiles que pueden hacer polvo la mayoría de los blindajes occidentales. Y no estamos hablando de balas perdidas, sino de auténticos rayos de muerte. Su blindaje es una mezcla entre acero grueso y capas compuestas, reforzadas con blindaje reactivo explosivo, esa capa extra que hace que misiles y cohetes se queden con las ganas de entrar. Imagina un casco de moto, pero capaz de aguantar una embestida de misiles que haría volar la cabeza a cualquier tanque menos atrevido. La movilidad, aunque no es la de un deportivo italiano, tiene más garra que un oso pardo en celo. Puede desplazarse por terrenos embarrados, bosques y zonas urbanas con una relativa facilidad que sorprende para un vehículo que pesa más que un elefante dormido. Eso sí, su velocidad máxima no es para ganar carreras, pero lo compensa con la capacidad de avanzar donde otros ni siquiera se atreven a entrar. En comparación, este tanque es como ese primo fuerte y tosco que no se sabe vestir bien, pero que si hay pelea, todos lo quieren en su equipo porque sabe cómo defender la espalda. Frente a modelos occidentales más tecnológicos, puede parecer un poco anticuado, pero tiene ese no sé qué de resistencia y fiabilidad que ha demostrado una y otra vez. Sus sistemas tecnológicos, aunque no tan avanzados como algunos rivales, incluyen modernos sistemas de puntería, sensores térmicos y comunicación táctica que mantienen a la tripulación en sintonía con el campo de batalla, permitiendo ataques precisos y defensas efectivas. En definitiva, este tanque ruso es una mezcla explosiva de músculo, blindaje y un toque de esa imprevisibilidad que solo los ingenieros rusos pueden lograr. Una furia blindada con carácter y mucho que decir en este conflicto. Escenario del tanque bajo fuego, la fortaleza rusa que ni las bombas querían derribar. Imagínate la escena. Un campo de batalla que parece el decorado de una película postapocalíptica, con árboles talados, tierra removida y el aire pesado de pólvora y miedo. Allí, en medio del caos, un tanque ruso decide hacerle un «no pasa nada» a la muerte y desafiar todas las leyes de la física, la ingeniería y el sentido común. En uno de esos enfrentamientos que parecen sacados de una novela de aventuras, nuestro protagonista blindado recibió impactos que harían temblar al acero más resistente. Misiles antitanque, granadas propulsadas y hasta proyectiles de artillería intentaron hacer de él un montón de chatarra. Pero el tanque ruso simplemente respondió con un rugido metálico, como diciendo:
¿Eso es todo lo que tienes? El golpe más espectacular vino cuando un misil disparado desde un lanzagranadas ucraniano acertó directo en el costado. La expectativa era clara: un estallido, una bola de fuego, y el tanque convertido en cenizas. La realidad, sin embargo, fue más cercana a un gato callejero que recibe un chapuzón de agua fría y sigue caminando como si nada. La tripulación dentro ni se inmutó, y el blindado siguió rodando, aunque con algún que otro susto y un par de chispazos aquí y allá. Pero no solo fue cuestión de resistir impactos. En un combate urbano cerca de una ciudad semi-destruida, el tanque se encontró rodeado por soldados enemigos que intentaron emboscarlo con granadas y disparos desde todos los ángulos posibles. Lo que esperaban que fuera una carnicería se convirtió en un espectáculo de resistencia blindada. El tanque maniobró con la torpeza de un elefante, pero con la eficacia de un matón de barrio. Retrocedió, giró y se abrió paso aplastando obstáculos, sin que nada ni nadie pudiera pararlo. Algunos observadores sarcásticos comentaron que parecía que el tanque llevaba 7 vidas y ninguna intención de usarlas todas. Un felino blindado que se niega a caer pese a las circunstancias. Claro, no todo fue gloria. El desgaste interno y las averías obligaron a la tripulación a usar toda su habilidad para mantenerlo operativo, improvisando reparaciones con lo que tenían a mano, porque en la guerra moderna la creatividad es tan letal como un misil. Al final, esa mezcla de hierro resistente y suerte hizo que el tanque ruso fuera más que una simple máquina. Fue un símbolo de cómo, en medio de la tragedia y el caos, la furia blindada puede aferrarse a la vida con uñas y dientes, para sorpresa de amigos y enemigos. Mantenimiento y reparaciones en combate. El taller improvisado que no aparece en ningún manual. En plena guerra, mantener un tanque ruso a flote no es solo cuestión de destreza técnica. Es como intentar reparar un coche viejo con cinta aislante, chicle y un poco de magia. La tripulación y los técnicos han tenido que convertirse en auténticos MacGyver del barro y la pólvora para que este coloso siga rugiendo, porque en el frente no hay concesiones ni tiempo para caprichos. Cuando el tanque sufre un impacto o una avería, la cosa no se arregla enviando el vehículo a un taller con aire acondicionado y café gratis. No, aquí el mantenimiento es una mezcla de improvisación, sudor y hasta suerte. Reparaciones rápidas, con las herramientas que se puedan cargar en una mochila, usando lo que se encuentre en el suelo o, cuando no hay más remedio, apelando al viejo truco soviético de pegar y rezar. Una vez, la tripulación tuvo que sustituir un sistema hidráulico con una simple bomba manual, porque el repuesto estaba a kilómetros, y el enemigo no esperaba una pausa para quejarse. Otro día, usaron una combinación de trozos de metal reciclado y alambre para arreglar un sistema de suspensión que hacía que el tanque botara más que un balón de fútbol en un campo embarrado. Lo más sorprendente es que, pese a esas condiciones que cualquier mecánico consideraría suicidas, estos talleres móviles han logrado mantener el tanque operativo durante semanas, con un desgaste que ni el peor coche de segunda mano podría soportar. La tripulación ha aprendido que, en este juego de supervivencia, la rapidez y la creatividad valen más que un manual de instrucciones. Si esperabas que el tanque ruso fuera un vehículo de lujo con tecnología punta y mantenimiento de primera, la realidad es más bien un circo de malabaristas que hacen malabares con piezas rotas y piezas que no encajan, todo para que esta máquina siga siendo la furia blindada que aterroriza el campo de batalla. Por eso, cuando escuches que un tanque ruso está operativo tras semanas de combate, piensa en esa mezcla de valentía, inventiva y un poco de cabezonería que hay detrás. Porque en la guerra, mantener vivo un tanque no es solo cuestión de piezas, sino de personas dispuestas a hacer lo imposible para que siga rodando. El impacto psicológico de un tanque indestructible, la pesadilla de los enemigos y el orgullo de sus amigos. En la guerra, no todo se gana a tiros. A veces, lo que más pesa es el factor psicológico. Y aquí es donde este tanque ruso se ha ganado su lugar en la historia, no solo por aguantar golpes que harían polvo a un par de coches, sino por convertir la moral enemiga en un juego de frustración constante. Para los soldados ucranianos que lo han visto resistir hasta lo imposible, este tanque es como ese vecino pesado que nunca se rinde, aunque le tires huevos, pintura o hasta el perro encima. Sabes que está ahí, que sigue dando guerra, y que para derribarlo necesitas mucho más que simples balas o cohetes. Esa resistencia les carcome, porque cada intento fallido no es solo un golpe perdido, es un recordatorio de que la máquina sigue viva, retando su voluntad. Por otro lado, para los propios soldados rusos, ese tanque es un símbolo de orgullo y una fuente de motivación.
Si una máquina de metal puede aguantar lo que aguanta, ¿qué no podrán ellos hacer? Se convierte en una especie de talismán rodante, que infunde confianza y les hace sentir que, mientras esté ahí, hay esperanza de seguir adelante. Claro, eso sí, acompañado de la realidad amarga de que el tanque también necesita milagros para seguir funcionando. Pero eso es un detalle menor. Los comandantes han aprendido a usar esa moral a su favor, presentando a este tanque como la estrella de la batalla, el invencible. En los campamentos, la leyenda corre más rápido que los misiles, y tener uno cerca es como llevar un amuleto de buena suerte, aunque sea de acero y con cadenas. Por supuesto, la frustración enemiga no se limita a la impotencia. Ver cómo este tanque resiste ataques repetidos sin caer genera desesperación, que puede llevar a errores tácticos o decisiones precipitadas. Algo que siempre es bienvenido en el campo de batalla. El tanque, entonces, no solo destruye con cañones, también aniquila con la mente. En resumen, este tanque ruso no es solo un blindado más. Es una máquina de guerra psicológica rodante, capaz de levantar el ánimo propio y hundir la moral del adversario con solo estar allí. Una furia blindada con un impacto que va mucho más allá del acero. La logística detrás del tanque. La odisea de mantener vivo a un gigante hambriento. Mantener un tanque ruso en combate no es solo cuestión de tener un cañón potente o un blindaje de acero. También es un desafío logístico que haría sudar frío hasta al más experimentado general. Porque, seamos sinceros, este monstruo de metal es como ese adolescente glotón que nunca se cansa de pedir comida y, si no le das lo que quiere, empieza a hacer berrinche y a dejar de funcionar. La expectativa de cualquier ejército es sencilla. Munición siempre lista, repuestos abundantes y combustible a raudales para que el tanque ruede sin pausa. La realidad, por supuesto, es otra historia, más parecida a un episodio de supervivencia en la naturaleza, donde cada bala y litro de combustible son un tesoro que hay que cuidar con más celo que un diamante. Los problemas logísticos en el frente ucraniano son legendarios. Las líneas de suministro están bajo constante amenaza, y los convoyes que intentan alimentar a estos colosos blindados se convierten en objetivos fáciles para ataques aéreos, emboscadas o simples accidentes en carreteras devastadas. Es como tratar de llenar un vaso con un agujero en el fondo mientras alguien intenta tapártelo con los dedos. Para el tanque ruso, esto significa que muchas veces las municiones no llegan a tiempo, o llegan en cantidades insuficientes. Esa balanza de esperábamos un arsenal, pero recibimos una caja de cartón, es la constante en esta guerra. Y si sumamos la escasez de combustible, la operación se convierte en una carrera contra el reloj para no quedar varado en medio del barro. Además, los repuestos para mantener estas máquinas en pie no son baratos ni fáciles de conseguir, y mucho menos rápidos de entregar. La realidad es que el tanque muchas veces tiene que seguir peleando con piezas recicladas, improvisadas o directamente con lo que queda a mano, lo que incrementa el desgaste y las posibilidades de fallos. Pero no todo son malas noticias. La logística ha aprendido a adaptarse con soluciones creativas, como talleres móviles y sistemas de reparto menos convencionales, tratando de mantener vivo al tanque a pesar de las condiciones. Eso sí, nada de esto cambia la sensación de estar siempre jugando al límite, donde un error o un retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En definitiva, detrás de ese rugido imponente del tanque ruso, hay una batalla silenciosa, casi tan dura, que se libra con cajas de munición, bidones de combustible y manos sudorosas que luchan contra el tiempo y el enemigo. Tecnología y defensa. ¿Blindaje de última generación o parche con historia? Cuando pensamos en tecnología de tanques, uno imagina pantallas digitales, sensores que ven en la oscuridad y sistemas que disparan antes de que hayas pestañeado. El tanque ruso en esta guerra, sin embargo, es más un híbrido entre lo moderno y ese parche tecnológico que le han ido poniendo con calzador, como quien arregla un grifo con cinta adhesiva y un destornillador oxidado. En cuanto al blindaje, estamos hablando de un combo interesante. Capas gruesas de acero, blindaje compuesto y ese toque especial que son los sistemas de protección activa, conocidos como APS. Estos sistemas detectan y neutralizan misiles o cohetes entrantes, como un portero de fútbol que ataja tiros imposibles, pero con menos glamour y más explosiones. La versión moderna del tanque lleva incorporados radares y sensores que permiten una vigilancia de 360 grados. Esto significa que la tripulación no tiene que asomarse como en los tanques de la Segunda Guerra Mundial, donde el piloto era básicamente un blanco en movimiento. Ahora, pueden detectar amenazas y reaccionar antes de que el enemigo siquiera apriete el gatillo. Pero ojo,
No todo es tan sofisticado como en las películas de ciencia ficción. Muchos de estos sistemas fueron añadidos como solución temporal para tapar agujeros que la guerra mostró con brutal honestidad. Es como cuando compras un coche usado y le pones un sistema de sonido nuevo para disimular que el motor suena a tractor viejo. En el campo de batalla, la combinación de sistemas modernos con tecnología heredada puede ser un arma de doble filo. A veces, la electrónica falla justo cuando más se necesita, o el blindaje no resiste un impacto directo, dejando a la tripulación con la clásica sensación rusa de «esto también pasará». Y hablando de sistemas de puntería, el tanque cuenta con miras térmicas y dispositivos de ayuda para disparar en movimiento. No es la última maravilla tecnológica, pero permite disparos relativamente precisos incluso cuando el tanque va rebotando sobre un terreno infernal. Aunque la precisión a veces se siente más como un disparo al estilo «vamos a ver qué pasa». En resumen, la tecnología del tanque ruso es una mezcla curiosa entre robustez tradicional y algunas pinceladas modernas que buscan mantenerlo en la pelea. No es un tanque de museo ni una nave espacial, pero sabe dar la talla cuando cuenta. Historias de la tripulación, valientes en un horno de acero. Dentro de ese monstruo blindado no hay espacio para cobardes. La tripulación del tanque ruso, compuesta por un puñado de tipos que podrían protagonizar una serie de supervivencia extrema, vive una vida que mezcla tensión, esa rutina agotadora y ese humor negro que solo quienes han estado cara a cara con la muerte saben tener. El entrenamiento de estos hombres no es un paseo por el parque, es una preparación para estar encerrados en una lata de metal a 40 grados bajo el sol, rodeados de explosiones y polvo, mientras tratas de mantener la calma y pensar en algo que no sea ¿y si esto explota? Durante semanas, meses, incluso años, aprenden a coordinarse como un solo organismo, porque un error mínimo puede convertirlos en cenizas. Uno de los técnicos, a quien apodan el Doctor, se encarga de mantener la máquina funcionando, improvisando soluciones con la precisión de un cirujano y la desesperación de un mecánico sin repuestos. Cuenta que a veces repara el tanque con cosas que nadie imaginaría, desde cables pelados hasta pedazos de metal recogidos del suelo. Si el tanque fuera un paciente, sería un milagro que siga respirando, dice con una sonrisa sarcástica. El conductor, por su parte, es el que lleva el peso del viaje, moviendo ese elefante de acero por terrenos que parecen diseñados para romper cualquier vehículo. A veces siento que manejo un tractor con armas, comenta mientras recuerda maniobras imposibles para escapar de emboscadas o evitar minas. Su habilidad para mantener la calma es la diferencia entre llegar vivo o convertirse en historia. El artillero, con su mirada fija en los objetivos, debe disparar con precisión mientras el mundo se desmorona a su alrededor. En medio del caos, bromea que aquí no hay segundas oportunidades, solo balas perdidas y golpes de suerte. Su destreza es fruto de horas interminables de práctica y mucha tensión acumulada. La comunicación entre ellos es un lenguaje propio, hecho de comandos secos, bromas oscuras y silencios cargados. La camaradería es su refugio en un infierno de acero y fuego. Sin esa unión, el tanque sería solo un contenedor de carne a punto de estallar. Cada viaje, cada batalla, es una lección de valentía disfrazada de rutina. Estos hombres no solo manejan un tanque, viven dentro de él, luchan con él y a veces simplemente sobreviven a la furia blindada que los rodea. Comparación con otros tanques en conflictos recientes: David contra Goliat o el oso contra el toro. Si comparamos al tanque ruso protagonista con sus colegas occidentales, la escena parece sacada de un cuento donde el oso grande y tosco se enfrenta al toro elegante y sofisticado. Ambos tienen sus fortalezas, pero también sus defectos. Y en esta guerra de titanes, ninguno es perfecto, aunque ambos intentan convencer al mundo de que son la última maravilla. Los tanques occidentales, como el Muno Abrams estadounidense o el Leopard 2 alemán, son como esos coches de lujo que llegan con todos los extras: sistemas de navegación satelital, blindaje de última generación, electrónica digna de una nave espacial y un precio que haría llorar a cualquier presupuesto militar medianamente normal. Son rápidos, letales y están diseñados para ser una combinación casi perfecta de potencia y tecnología. El tanque ruso, en cambio, es más parecido a un todoterreno viejo, robusto y con historia. No es tan glamuroso, ni tiene todas las funciones inteligentes, pero aguanta golpes que harían que el coche de lujo se quede parado en la cuneta. Puede que no tenga la pantalla táctil o los sensores más modernos, pero cuando la situación se pone fea, sigue rodando con una fiabilidad casi ruda.
En conflictos recientes, los tanques occidentales han demostrado su efectividad en enfrentamientos donde la tecnología y la logística les permiten brillar. Pero en terrenos complicados, con mantenimiento precario y ataques continuos, el tanque ruso ha mostrado que la simplicidad y la robustez pueden ser una ventaja decisiva. Uno podría decir que es como comparar un iPhone con un Nokia viejo y resistente. El primero tiene 1000 funciones, pero el segundo sobrevive a caídas, golpes y maltratos sin pestañear. Y en una guerra donde la vida útil puede medirse en minutos, esa resistencia puede ser la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Claro que no todo es perfecto para el oso ruso. La falta de tecnología punta a veces le juega en contra, especialmente frente a drones y armas de precisión occidentales. Pero su capacidad para aguantar, mantenerse en pie y seguir luchando, le ha dado una reputación de ser una furia blindada que no se rinde fácil. En definitiva, ambos tienen su encanto y su mala leche, y esta guerra está demostrando que a veces, lo simple y bruto puede competir con lo sofisticado, al menos por un tiempo. Drones y guerra electrónica, el nuevo pesadillo del tanque ruso. En esta guerra, el tanque ruso ya no solo tiene que preocuparse de las clásicas balas, misiles y explosiones. Ahora, el enemigo trae a la fiesta a esos molestos drones y sistemas de guerra electrónica que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que, en la práctica, son como mosquitos que no paran de zumbarte en la oreja cuando menos lo esperas. Los drones han revolucionado el campo de batalla, y aunque el tanque ruso es una máquina de acero y músculo, la realidad es que no está completamente blindado contra esas pequeñas naves voladoras que pueden vigilar, atacar o interrumpir comunicaciones desde el cielo. Los drones enemigos son como esos vecinos chismosos que lo saben todo, pero con cámaras, sensores y la capacidad de lanzar misiles. Es un poco como si el tanque estuviera en una fiesta, intentando bailar tranquilo, mientras un grupo de paparazzis armados no deja de perseguirlo. Además, la guerra electrónica complica aún más la vida del tanque. Estos sistemas buscan bloquear, confundir o deshabilitar las comunicaciones y radares del blindado, dejándolo más perdido que turistas sin GPS en una ciudad extraña. Cuando el tanque pierde contacto con sus aliados o no puede detectar amenazas a tiempo, se vuelve un gigante ciego y sordo, vulnerable y frustrado. Los ingenieros rusos no se han quedado de brazos cruzados, claro. Han implementado sistemas antidrones, interferidores y contramedidas electrónicas para que esos molestos aparatos no se sientan tan cómodos sobrevolando el tanque. Pero, como en toda carrera armamentística, la innovación de un lado es seguida rápidamente por la respuesta del otro, en un juego de gato y ratón tecnológico sin fin. A veces, los drones logran acercarse demasiado y lanzan ataques precisos que causan daños considerables, obligando a la tripulación a maniobrar frenéticamente para salvar la piel. Es como si el tanque tuviera que bailar salsa en un campo minado, esquivando impactos invisibles y al mismo tiempo manteniendo la cabeza fría para responder con sus propios cañones. En resumen, la tecnología enemiga ha puesto a prueba la resistencia del tanque ruso de maneras que no existían en las guerras tradicionales. Ya no basta con tener un blindaje grueso. Ahora, la inteligencia electrónica y la capacidad para defenderse de amenazas aéreas pequeñas y rápidas son tan cruciales como la potencia de fuego. El futuro del tanque ruso. ¿Más duro, más listo o más viejo con parche? Si creías que el tanque ruso se iba a quedar quieto mientras la guerra lo molía a golpes, estás más equivocado que un GPS en el Polo Norte. Los cerebros detrás de este coloso ya están cocinando mejoras y evoluciones que prometen convertirlo en una bestia aún más difícil de derribar. Pero ojo, que en este mundo de tanques, el futuro siempre tiene un pie en lo imposible y otro en la realidad económica. Por un lado, los ingenieros buscan aumentar la protección, porque si algo aprendieron es que ni el blindaje más grueso aguanta para siempre cuando le llueven misiles de última generación. Así que el tanque del futuro podría venir equipado con sistemas de defensa activa aún más sofisticados, capaces de interceptar amenazas antes de que siquiera te dé tiempo a pestañear. La movilidad es otro punto caliente. Se habla de reducir peso, mejorar la suspensión y hacer que el tanque se mueva con la agilidad de un oso polar en patines, porque en la guerra moderna, quien se queda atrás, literalmente se queda fuera de la historia. Pero claro, siempre hay que equilibrar el tanque acorazado para soportar explosiones con el veloz y maniobrable para no ser un blanco fácil. Un baile complicado que a veces termina en un paso en falso. La electrónica y los sistemas de control también están en la lista de mejoras, porque no puede ser que un tanque con toda esa masa y potencia siga sufriendo interferencias de drones o problemas de comunicación.
Se prevé que el blindado incorpore inteligencia artificial para ayudar a la tripulación, desde identificar amenazas hasta optimizar el consumo de combustible. Nada mal para un tanque que, hasta ahora, parecía más una lata con ruedas y un cañón. ¿Y qué hay del armamento? La apuesta podría ir hacia cañones más grandes, municiones inteligentes y hasta la incorporación de armas láser o sistemas de energía dirigida, para que el tanque no solo responda con fuerza bruta, sino también con precisión quirúrgica. Esto, claro, si los presupuestos y la realidad política no se interponen, porque la guerra no es solo tecnología, también es dinero y política. En definitiva, el futuro del tanque ruso se perfila como una mezcla entre tradición y modernidad, con la intención de mantener la furia blindada viva y letal. Lo que no cambia es que al final seguirá siendo una bestia de acero y fuego, luchando por sobrevivir en un campo de batalla que no perdona a los lentos ni a los débiles. Conclusión y reflexiones finales. El tanque ruso, símbolo de resistencia y furia blindada. Llegamos al final de este viaje a través del rugido, la pólvora y la invencible voluntad del tanque ruso en esta guerra que parece no tener fin. Más allá del metal, la tecnología o la estrategia, este tanque se ha convertido en un símbolo vivo de resistencia, una bestia blindada que desafía la lógica y la adversidad para seguir rodando cuando todo a su alrededor se derrumba. Su historia en el conflicto actual nos muestra que, aunque la guerra moderna avance hacia drones, inteligencia artificial y misiles de precisión, la esencia del combate sigue siendo un duelo entre voluntad, ingenio y pura furia blindada. Este tanque ruso, con sus aciertos y defectos, encarna esa mezcla única de tradición y adaptabilidad que lo hace mucho más que una máquina. Es un icono para quienes pelean dentro y fuera del campo. Las lecciones que nos deja son claras. Primero, que la fuerza bruta, si va acompañada de espíritu y creatividad, puede seguir siendo letal y resistente, incluso en un mundo donde la tecnología parece tener la última palabra. Segundo, que la guerra es un teatro donde la logística, la moral y la improvisación pueden cambiar el curso de una batalla tanto como un disparo certero. Este tanque, a pesar de las dificultades técnicas y logísticas, ha demostrado que la furia blindada no se mide solo en calibres o blindajes, sino en la capacidad de resistir y adaptarse frente a la adversidad. Esa combinación es la que lo ha convertido en un protagonista indiscutible, un verdadero héroe de acero que sigue siendo relevante en los escenarios más complejos. Si te ha gustado esta inmersión en el mundo del blindaje y las batallas de acero, no olvides suscribirte a Furia Blindada. Aquí desentrañamos las historias más épicas, las máquinas más temibles y los relatos que pocos se atreven a contar con la verdad y la pasión que merecen. Activa la campana para no perderte ningún video y únete a esta comunidad que vibra con cada motor, cada explosión y cada batalla que define el arte del combate blindado. Déjanos tu comentario con qué tanque o máquina te gustaría que hablemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima, guerreros de la Furia Blindada.